Muy buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Estamos en una nueva sesión de las clases de historia, sesión número 17. Y en esta oportunidad, nuestro objetivo será reconocer los distintos momentos de la civilización griega. Recuerden que estamos ya en una época de las civilizaciones occidentales que mayor legado cultural nos han dejado a nosotros, ¿cierto? A los pueblos americanos, occidentales, principalmente occidentales, digo porque somos pueblos que tienen una cultura muy, muy arraigada en lo que fueron este tipo de civilizaciones del Mediterráneo, ¿ya? O de Occidente. Por lo tanto, la civilización griega va a tener distintos momentos que nosotros vamos a ir abordando en esta clase, ¿ya? Antes de mencionar estos distintos momentos de Grecia, recordemos un poquito que nosotros vimos la importancia del mar Mediterráneo para estos pueblos que se encontraban al borde de este mar. Dijimos que, bueno, las aguas del Mediterráneo son aguas poco profundas, pero bastante buenas para la navegación, por lo tanto para la comunicación y el comercio entre los distintos pueblos que se encontraban cercanos al mar, ¿ya? El clima, dijimos que el clima del Mediterráneo era, como el nombre lo indica, Mediterráneo. Esto quiere decir que tiene ciertos momentos muy marcados, ¿ya? Por ejemplo, en verano son momentos secos, en invierno lluviosos y fríos, ¿ya? Por lo tanto, son estaciones muy marcadas que hacen, digamos, muy favorable el orden para la agricultura, ¿ya? Por lo tanto, fue muy, muy, muy bueno para la creación, ¿cierto?, de sectores agrícolas dentro de Grecia. Las tierras, ya como va muy ligado al clima, eran bastante fértiles. Bueno, son bastante fértiles. Hoy en día también en la cercanía, sobre todo al sector norte del Mediterráneo, ¿ya? Pero hay un pero debido a la geografía que se da en este lugar, ¿ya? Nosotros dijimos que la geografía, principalmente de la península de los Balcanes, que es donde se ubica esta gran civilización, era una geografía bastante abrupta, muy montañosa, ¿cierto? Con muchos precipicios, acantilados, con muy pocos valles, siendo que estos valles eran muy fértiles, hizo que los distintos pueblos que se empezaron a ubicar en estos lugares no pudiesen comunicarse como quisieran, ¿ya? No tan directamente. Por lo tanto, se empezaron a crear, las ciudades-estado, conocidas en ese entonces como las polis, ¿ya? Las polis nosotros dijimos que eran ciudades-estado que tenían una organización autónoma, propia, independiente, con leyes distintas, ¿cierto? Con un gobierno distinto, pero se sentían todas pertenecientes a un mismo territorio que ellos lo conocían como la Hélade, ¿ya? La Hélade griega. La Hélade es todo este territorio que ustedes están viendo acá, demarcado por estas líneas, y era el conjunto de las distintas ciudades, estados o polis de la época, ¿ya? Eso es lo que nosotros vimos en la clase anterior principalmente. Pero dijimos que en esta oportunidad vamos a tratar de pasearnos por todos los periodos históricos de Grecia, ¿ya? Aunque no vamos a abordar, digamos, particularmente cada uno con sus principales características, porque en realidad necesitamos un montón de tiempo, vamos a ir viendo rasgos generales de cada momento histórico. Y el primero de esto es la época cretense, que se desarrolla entre los años 3000 a 1450 a.C. Época cretense, por que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Se desarrolla en la isla de Creta, ¿ya? La isla de Creta, que se encuentra en el mar Egeo, tenía palacios, templos. De aquí proviene este mito del Minotauro, ¿ya? Que vamos a tratar. Si alguno se anima a traerlo, ¿cierto?, a las clases consultivas, sería ideal para que nos puedan contar un poco de qué se trata todo esto, ¿ya? Esta sociedad cretense se fue diferenciando de las típicas ciudades-estados de Mesopotamia, ¿ya? Fue una de las primeras, digamos, ciudades-estado características grandes que empezaron a tener una creación de leyes y de organización mucho más grande que lo que había tenido Mesopotamia, más desarrollada, ¿ya? Sin embargo, debido a la invasión de los aqueos en el año 1450 a.C., ¿ya?, esta cultura marcó
los inicios de las sociedades occidentales y comienza a surgir entonces otro periodo, ¿ya?, conocido como época micénica. Bueno, hay que destacar que los aqueos entonces eran provenientes de una mezcla de Oriente y Occidente, por lo tanto eran denominados como pueblos indoeuropeos que se encontraban también en la región de los Balcanes, estaban dentro de esta Hélade denominada por los griegos, ¿ya? Y se dice que de forma pacífica, que no necesitaron de grandes guerras, pudieron dominar la isla de Creta y la ciudad-estado que se encontraba ahí, ¿ya? Entonces, no solamente fue la única ciudad-estado que se pudo dominar de las que se encontraban en la Hélade griega, sino que incluso salieron de estos territorios de la Hélade, perdón, y empezaron a conquistar otros territorios como el antiguo Egipto, que fueron al Asia Menor, incluso a la península ibérica, y conquistaron grandes territorios entonces los aqueos, ¿ya? Como les decía, después de la invasión de los aqueos a la isla de Creta, comienza la época micénica, que se desarrolla entre los años 1450 a 1150 a.C., ¿ya? Entonces, como les decía, para recapitular un poco lo que habíamos dicho anteriormente, se invade la isla de Creta, comienza entonces la época micénica. Los aqueos tenían un origen indoeuropeo, esto quiere decir que eran pueblos provenientes del Asia y provenientes de Occidente, ¿cierto?, de Europa. Se caracterizaban principalmente por el dominio del caballo y el desarrollo y manejo de las armas de bronce. De esta forma entonces llegaron a las costas del mar Mediterráneo en el año 1450. Como ustedes ven acá, los escudos, el armamento que usaban los aqueos eran bastante desarrollados, ¿ya? Tenían una cultura de la guerra muy importante, lo que hizo que incluso pudiesen dominar sin la necesidad de grandes guerras a pueblos que eran mucho más pequeños como los de Creta, ¿ya? Aquí vemos la isla de Creta como se encuentra en el medio prácticamente del mar Mediterráneo. Ahí vemos una foto real de cómo se encuentra la isla de Creta, que por hoy tiene ciudades muy lujosas, muy bonitas, ¿ya? En estos territorios, ¿ya? Después de esto viene la denominada época oscura, que se desarrolla entre los años 1150 al 800 a.C., ¿ya? Comienza la invasión de los pueblos dorios a los antiguos asentamientos griegos, ¿ya? Entonces, esta invasión de los dorios a la ciudad-estado de la Hélade griega es denominada la época oscura porque se consideró que con estas invasiones dóricas, digamos, de los dorios, se masacra y se eliminan grandes infraestructuras que se habían hecho en épocas anteriores. Edificios, calles, templos, incluso elementos de la cultura como la escritura se dice que desaparecieron con las invasiones dóricas, ¿no? Los dorios entonces eran una de las tribus que conformaban los antiguos pueblos de la península de los Balcanes, ¿ya? Entre ellos están los eolios, los jonios, los dorios, los aqueos incluso, ¿ya? Por lo tanto, los dorios son parte, se dice, de los grandes pueblos fundadores de esta gran civilización. Después de esto viene lo que se conoce como la época arcaica entre los años 800 al 490 antes de Cristo, ¿ya? Esta época entonces denominada arcaica es durante este tiempo cuando se comienzan a crear las polis, ¿ya? Ciudades-estados, como nosotros las conocemos. Ya sabemos por qué se crearon las ciudades-estados, ¿cierto? Debido a esta dificultad entre los territorios para poder comunicarse por la geografía abrupta de la península de los Balcanes, ¿ya? Y las nuevas polis griegas entonces tenían una diferencia respecto a las antiguas ciudades-estados de Mesopotamia, ¿ya? Una diferencia que tiene que ver con la capacidad de poder organizarse y sentirse perteneciente incluso a una gran civilización, ¿cierto? Que es la civilización griega. Vamos a ver particularmente en qué consistían las polis griegas, cómo estaban conformadas, cuáles eran sus elementos. Eso lo vamos a abordar en una clase digamos, particular, solamente hablando de la polis, ¿ya? Porque hay mucho que decir de la polis griega en realidad.
Después de esto viene la época clásica, entre los años 490 al 334 a.C. ¿ya? Comienza la guerra entre los distintos pueblos de Grecia contra el imperio persa. A estas dos guerras, ¿ya? A esta guerra entre estos dos pueblos, entre los pueblos que conformaban Grecia y los persas, que era otra civilización, ¿cierto? Y esta gran guerra se denominan las guerras médicas, ¿ya? En este periodo entonces comienzan la denominada época clásica. En las polis se conformaban entonces las culturas principalmente de la filosofía, ¿ya? Aparecen personajes como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, ¿ya? Por ejemplo, acá aparece Sócrates antes de beber un veneno, cicuta, que se llamaba en ese tiempo, que por ser condenado a muerte, debido a que se le condenó por digamos, lavar el cerebro o animar, ¿cierto?, a los jóvenes a hacer, digamos, a pensar de forma indebida lo que se quería que pensara en la polis. Ya, por lo tanto, se condenó a muerte a Sócrates y la única forma en que se tiene registro de este gran filósofo, me imagino que a todos les sonará un poco, ¿cierto?, Sócrates, fue por su gran discípulo Platón. ¿Ya? Yo lo invito a leer La Apología de Sócrates, que fue escrita por Platón, donde se narran un poco, bueno, Platón narra algunas de las enseñanzas que le dejó su gran maestro Sócrates. ¿Ya? Entonces, entre esta guerra, donde se enfrentaron los griegos con los persas, digamos, una civilización mucho más guerrera, más preparada para la guerra, se denomina guerras micénicas, y está dentro de lo que también se conoce como la época clásica. ¿Ya? La polis, entonces, de Atenas lideró la época clásica, ¿ya? Se desarrolló en esta época, fue el apogeo de la polis, ¿ya? Y el perfil ciudadano de la polis se acrecentó en esta época, los cuales comenzaron a participar activamente en asuntos decisivos de la política. De hecho, muchos de los aspectos que nosotros tenemos respecto a la participación ciudadana lo sacamos de la polis griega, ¿ya? Pero como les decía, en las próximas clases vamos a abordar particularmente cómo se conformaba una polis griega y qué características tenía, ¿ya? Luego de esto aparece la época helenística entre el año 334 al 31 a.C., ¿ya? Con el fin de la época clásica entonces, con esta guerra con los persas, ¿cierto? Comienza entonces la hegemonía de la polis de Macedonia, que va a ser, digamos, la capital, y esta polis se convirtió en una monarquía centralizada, es decir, tenía un rey, ¿cierto?, un monarca, una polis prácticamente que empezó a dominar también a otros territorios, al mando de Filipo II, quien comienza a liderar entonces Macedonia, y finalmente su hijo, el gran conquistador Alejandro Magno, me imagino que a todos les suena también Alejandro Magno de alguna forma, es el que permite que la cultura helénica se expanda desde Grecia hasta cercanos orientes por las invasiones que hizo Alejandro Magno, ¿ya? Que llega a muchos territorios también fuera de la península de los Balcanes. A esta época se le denomina entonces época helenística. Ahí vemos, ¿cierto?, dónde se encontraban en el mapa. Y dejo algunas preguntitas para la clase consultiva. A ver si pueden llegar con estas respuestas para que las comentemos. ¿Qué influencia tuvo el mar para los griegos, en especial el mar Mediterráneo, ¿cierto?, ¿qué es una polis y en qué periodo surgen? ¿Qué fueron las guerras médicas? ¿Ya? Son algunas de las preguntas entonces que vamos a desarrollar en la próxima clase consultiva. Esperando que se encuentren muy bien, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Hasta luego.